bacano que nos volvamos a encontrar. El grupo es pequeño, lo que quiere decir que vamos a poder hacer un ejercicio personalizado. De nuevo, bienvenido. Lina y Angie, ¿me están escuchando? Sí, profe. Eso. Y Lina también, ¿cierto? Bueno. Angie, ¿en qué semestre me dijo usted? ¿Octavo también, cierto? En No, sexto. sexto. No, en sexto apenas. No, apenas, ¿cómo que apenas? Apenas estamos al punto. Era. Lina está por ahí. Lina Yo Montoya. sí, profe, pero no veo nada, la pantalla se me quedó negra. No sé si es mi Ah, no, internet de o qué. pronto. Andrés, usted me está viendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros sí la Ah, estamos bueno, viendo. no, Lina, tranquila. Lina, pero sí escucha. Sí, yo escucho, pero no Bueno. veo nada. Lina, ¿en qué semestre va? En octavo yo estoy con Andrés y Ley. Listo. ¿Y ya tiene pensado cuál es su proyecto de grado? Voy a hacer el seminario Eso, en diciembre. seminario. Andrés Sí. y Lady, ¿ya habían escuchado la palabra seminario? Sí, señor. No. Bueno, listo. Entonces yo les cuento. Ya estamos grabando y ahorita les cuento de qué trata esta carreta. Ustedes estarán pensando allá, venga, ahorita hay elecciones de consejos municipales de juventudes, el año entrante hay elección de Congreso de la República, el año entrante hay elección de presidente. Ah, ya. Por eso fue que nos metieron esta materia, ¿cierto? Geopolítica. Ustedes estarán preguntando, bueno, yo me voy a graduar como administrador de negocios internacionales y ¿qué tiene que ver esta carreta? ¿Qué tiene que ver este cuento de geopolítica? Entonces, ahora, luego de que les hable de esta nueva línea de proyecto de grado, pues vamos a empezar a conectarnos un poco con el concepto. ¿Y qué tiene que ver este concepto? Porque esta asignatura no es transversal, o sea, no es una asignatura que se dicte en todos los programas. Es una asignatura exclusiva del programa de negocios internacionales. No se ve ni en contaduría, ni en administración de empresas, no. Es una asignatura propia de la malla curricular de administración de negocios internacionales. Y entonces ahora les cuento cómo conectan los dos conceptos. Entonces, primero les cuento. La universidad, pues en el acuerdo 03 de rectoría, que es del 2017, definía cuáles eran las líneas que se tenían como opción de proyecto de grado o de trabajo de grado o línea para optar al título. Y teníamos entre ellas el proyecto, que era un proyecto con miras a un nivel de aplicación. Por ejemplo, el desarrollo, el diseño de una exportación o de una importación de un producto. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, de estudiantes que han diseñado todo el proceso de exportación de aguacate Hass desde el Quindío. Unos compañeros del Valle que estudiaban acá, ya se graduaron, diseñaron un modelo de exportación de dulces del Valle hacia un país europeo. Entonces, ese proyecto de grado, lo que llaman proyecto de grado, es la aplicación de unos conocimientos a un ejercicio práctico. Hay otra línea que es la línea de investigación, que es aplicar herramientas de metodología. Me parece que algunos de ustedes han visto conmigo metodología. Entonces, era aplicar el paso a paso y aplicar herramientas metodológicas, es decir, encuestas, entrevistas, análisis estadísticos. ¿Ya? Eso se llama proyecto de grado por la vía de la investigación. Otra línea era el semillero de investigación, que para poderse graduar por esa línea hay que pertenecer mínimo 3 semestres al semillero, desarrollar una investigación dirigida, es decir, con el acompañamiento permanente de un tutor, enviar el trabajo a Medellín, que Medellín es el que lo evalúa, y presentar el proyecto final en sustentación en ponencia, en una ponencia con un encuentro nacional de semilleros de la universidad o con un encuentro regional con otras universidades. Otra línea era el diplomado, o es el diplomado, porque todavía se puede hacer. Diplomado que la universidad lo certifica en 120 horas. De esas 120 horas son 65 horas presenciales y 55 horas de trabajo independiente,
para desarrollar una monografía sobre el tema en el que esté orientado el diplomado. Hasta ahí veníamos, hasta el año pasado, veníamos con esas líneas que les acabo de mencionar. Este año ya empezamos a vivir la experiencia del seminario. El seminario. Ya yo, por ejemplo, hace un mes y medio, dicté el primer seminario para el programa de Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales. Ese seminario lo aprobó Medellín y se llama Dirección Estratégica, Dirección o Gerencia Estratégica. El seminario se realiza de manera intensiva y se programa generalmente en vacaciones, para que no incida, para que no tenga ningún impacto en las otras actividades, porque la mayoría de ustedes trabajan. Y entonces hacer un seminario cruzándose con otras materias va a ser muy difícil. Entonces, por eso la universidad lo programa en vacaciones y se hace de manera intensiva, es decir, se saca en 2 semanas, con encuentros a través de plataforma o encuentros presenciales diarios de 3 horas. La universidad certifica el seminario, creo que es por 36 horas, y el producto final, escuchen bien, el producto final del seminario, el entregable final, es un artículo con unas características especiales, un artículo muy similar a un documento de publicación en revista indexada. Una revista indexada es una revista académica o científica donde se publican resultados de investigación o resultados de análisis documental, que es el caso del seminario. O sea, ustedes escogen un tema, por ejemplo, en planeación estratégica, escogen todo el concepto de la planeación estratégica y sobre eso hacen todas las consultas. Yo les oriento cómo buscar, cómo construir en bases de datos y se redacta un documento de 12 páginas, de 10 a 12 páginas. Yo les muestro muy bien cómo hacerlo, dónde consultar, dónde buscar la información y ese es el documento, el entregable final del seminario. Es decir, es mucho más sencillo. ¿Qué se pide en el documento? Que haya buena redacción, que el documento lógicamente lo desarrollen ustedes, que haya buenos elementos bibliográficos, o sea, buenas citas bibliográficas. Se admiten hasta 10, máximo 10 citas bibliográficas. Se debe demostrar la consulta de 10 referencias, 10 fuentes. Yo les explico bien cómo funciona todo. 10 fuentes. Y se debe aplicar la norma ZAPA. Entonces, con miras a eso, porque, por ejemplo, Angie está en sexto, pero ya sexto se acaba, sigue séptimo y ya puede hacer el seminario. Los que están en octavo, Viviana, buenas noches. Viviana Mesa. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Viviana, ¿usted cómo le ha ido? Bien, bien. Bien, sí, señor. Andrea Viviana, ¿es usted, sí o no? Sí, señor, Andrea Viviana Mesa. Eso, Andrea Viviana Mesa. Andrea Viviana Mesa, ¿y en qué semestre va? Octavo semestre de negocios internacionales, profe. Uy, o sea que está ahí con Andrés, con Lady, con Lina. Con Yasmín y con Lina, sí, señor. Con Yasmín y con... Exactamente. Viviana, Sí, ¿y sí. ya pensó qué va a hacer de proyecto de grado? No, no, señor, la verdad no. Listo. Entonces les estaba contando, Viviana, para ponerla en contexto, les Ay, sí, estaba que contando que la... No, tranquila, no hay problema. Les estaba contando que la universidad aprobó, ya con la respectiva aprobación también, valga la redundancia, del Ministerio de Educación, aprobó una línea que se llama seminario de grado, que es más corto que el diplomado, es más, ahora, no por ser corto el seminario y no por ser corto el documento a redactar, quiere decir que sea una actividad de baja calidad, no, porque el artículo que hay que redactar debe ser un artículo de muy buenos estándares de redacción, buenos estándares de citación, buenos estándares de argumentación, que eso es lo que yo quiero que este módulo, de alguna manera, lo vayamos trabajando el enfoque, el diseño de un artículo, la redacción de un artículo. Entonces, yo sé que a muchos de ustedes, si no a todos, diría que a muchos, les va a llamar la atención esa línea de proyecto de grado del seminario por la facilidad. Creo que es más barato que el diplomado, dura menos tiempo, se hace en vacaciones,
y el entregable final es mucho más corto. Un artículo o un documento del diplomado de grado normalmente está entre 50 y 60 páginas, mientras que un artículo para un seminario se pide entre 10 y 12 páginas, no más. O sea que va a ser mucho más fácil. Lo importante es que vayan pidiendo información los que están en octavo, porque ya lo pueden hacer. Les decía, les contaba a Viviana, que para administración de empresas y para administración de negocios internacionales ya hay un seminario aprobado que se llama Planeación Estratégica. Yo ya dicté el primero con un grupo de 10 estudiantes. Entonces, para que se vayan poniendo en contacto con Alexandra o con Brian, que son los que programan estos seminarios, y los que están en octavo ya lo pueden hacer. Ahora, Angie podría preguntar, no sé si ya le permitan hacerlo, adelantarlo y entregar el informe después, no sé, Profe, pero podría ser. Andrés. ¿Ese seminario qué costo tiene? No, yo la parte de costo, sé que es como 900 y algo, pero sí lo podrían consultar, no sé, mañana trabajan o el martes, preguntarle a Alexandra o a Brian. Sí, ahorita les pongo, venga, les voy a poner por acá mis datos para que estemos en contacto, aunque la mayoría de ustedes lo tienen. Si quieren, les comparto, me escriben ahora y les comparto el número de posgrados. Que yo les escribo acá a mí. Profe, ¿y en su conocimiento usted me recomendaría más, semillero o ese nuevo seminario? ¿O el diplomado? No. Mire, yo les voy a responder con mi experiencia personal. Yo hace 6 meses terminé la segunda maestría, hace 6 meses, y voy en el 50% del proyecto de grado, un proyecto de investigación, un proyecto aplicado. Si a mí en la universidad me hubiera dado la oportunidad de hacer un seminario, yo lo hubiera hecho, por muchas cosas. Ampliación de conocimiento, por la rapidez, porque uno tiene un objetivo, Andrés. Uno tiene un objetivo y es después de un esfuerzo grande que se ha hecho de formación académica, es poderse graduar, ¿cierto? Y lo que yo les decía, Andrés, no quiere decir que por el seminario ser corto es de mala calidad, no. Es un seminario con muy buen contenido y el documento que hay que redactar es también de muy buen contenido. Yo les comparto el diplomado es más extenso. No, el seminario, a pesar de ser corto, es más exigente también porque toca redactar mucho mejor. Exactamente, pero vamos a hacer un ejercicio acá bien bacano. jorgeipj45@hotmail.com. Entonces, con miras a que vivamos la experiencia de cómo redactar un artículo de publicación. Ese tipo de artículo, a ver, hay diferentes tipos de artículos de publicación en revistas indexadas y en revistas académicas. Entonces están los artículos que son producto de investigación. Yo hago una investigación, presento el documento final, el producto final, y de ese producto final redacto un artículo con una estructura. En redacción de estilo se llama armado o estructura, con una estructura definida. Yo les comparto a ustedes la estructura y desde ya les recomiendo algo. En el seminario que dicté, de planeación estratégica o dirección estratégica o gerencia estratégica, me pasó algo curioso. Eran 10 estudiantes y se pueden organizar grupos de 2, máximo de 2 para redactar el artículo. Y uno de los grupos me cambió el armado, le puso portada, le cambió la letra, lo alineó. Entonces, pues me tocó decirles, no, es lo que está ahí, porque esa es la estructura, ese es el armado, eso es lo que se pide. Entonces, como respetar esa estructura que se les entrega y sobre eso trabajar. Entonces, les decía, con miras a vivir la experiencia de cómo redactar el artículo, con miras a vivir esa experiencia, yo les propongo que para este módulo vamos a redactar un artículo, pero lo vamos a redactar por etapas, ¿ya? Entonces, el artículo lo vamos a redactar en un tema que tiene que ver con la asignatura y tiene que ver con ustedes. El artículo va a ser sobre relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Los tipos de relaciones internacionales que existen, la importancia de las relaciones internacionales, los componentes de las relaciones internacionales, políticos, sociales, culturales, económicos, ¿ya?
No es lo mismo, ustedes saben más que yo del tema, porque han estudiado todo el tema de la negociación internacional. No es lo mismo negociar con un norteamericano que negociar con un japonés o con un chino o con un árabe. El árabe quiere conocer primero quién es mi familia, con quién vivo, qué hago, a qué me dedico. Mientras que el norteamericano trabaja sobre una cosa que se llama la negociación fría. Firme acá y a uno le parece que el gringo estuviera bravo. Entonces, este concepto vamos a encontrar muy buena información sobre lo que son las relaciones internacionales. Ese tema me interesa muchísimo porque tiene muy buena relación con la temática de esta asignatura, geopolítica. Ahora les cuento un poco. Geopolítica tiene relación con su programa de formación, negocios internacionales, y vamos a vivir la experiencia de la redacción del artículo. Entonces, el tema del artículo va a ser ese, las relaciones internacionales. El apellido que ustedes le quieran poner al título, luego lo redondeamos. Me gusta mucho porque el grupo es pequeño y vamos a poder hacer retroalimentación personal. ¿Ya? El artículo lo podrán elaborar, redactar entre dos. El que tenga dificultades para reunirse o cualquier cosa me dice, Puerta, no, lo tengo que hacer solo o sola. Listo, no hay problema. Pero la idea es que lo hagan dos para que vivamos la experiencia. Les decía, el apellido del título, se lo pueden poner ustedes. La importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo económico y social de un país. Pero el tema, el eje central va a ser las relaciones internacionales. Entonces, ojo, en el parcial 1 vamos a evaluar la introducción. Ahorita les muestro el armado, para que ustedes se van haciendo una idea. Es más, voy a buscarlo por acá de una vez y lo pongo en a ver, compartir pantalla. Para que ustedes vivan la experiencia, porque yo sé que muchos se van a motivar a hacer seminario. Bueno, venga, busco por acá. Cerremos aquí la asistencia. Ahí están viendo el PDF. Sí, profe. Sí, profe. Listo, Andrés, listo. Compañeros de lucha. Bueno, entonces, ¿qué debe llevar el artículo? Ojo a lo siguiente, yo quiero que quede claro algo. Quiero que quede claro lo siguiente. El artículo es como el entregable final, pero lo vamos a hacer por etapas. Puerta, ¿cuándo hay que entregar el artículo? No, el último día, en el último parcial, la idea es que tenemos el artículo, que tengamos el artículo terminado. Pero lo vamos a hacer por etapas para ir evaluando y para ir retroalimentando. A mí más que evaluar, lo que me interesa es retroalimentar, que usted quede claro, que a usted le quede claro, que quede contento, que cuando llegue el día del seminario usted diga, ah, Puerta dijo que esto se hacía así, que esto se hacía de esta otra manera, con unos componentes técnicos. Entonces, tenemos acá el armado, se llama eso. El artículo va a tener un título, dice acá, no debe ser mayor a 15 palabras el título. Importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo económico de un país. Listo. Componentes de las relaciones internacionales. Componente político. Bueno, ya el título lo definimos entre ustedes y yo. Yo los ayudo a definir. Encontramos luego los nombres de los autores. Si ustedes ven acá, después del 1 hay un unito por allá en exponente, allá levantadito, y hay un 2 acá chiquitico. Eso quiere decir que aquí vamos a escribir el nombre del autor 1 y vamos a poner los datos en pie de página. Yo les voy a explicar dentro de 8 días cómo hacer ese pie de página y cómo poner los datos de cada uno de ustedes. Autor 1, autor 2. Luego encontramos un componente que se llama resumen en el artículo. Así lo debemos hacer y así lo debemos conservar, el armado. Este resumen lo vamos a dejar para el final. El resumen y las conclusiones. Podemos empezar con palabras claves. Entonces, en palabras claves, ¿qué podemos poner nosotros si estamos hablando de relaciones internacionales? Pues primera palabra clave, relaciones internacionales. Segunda palabra clave puede ser geopolítica.
Tercera palabra clave, geoeconomía. Cuarta palabra clave, geoestrategia. Bueno, estoy dando ejemplos. Ya ustedes mismos buscarán las palabras claves de acuerdo a las consultas que hagan. Luego viene, entonces, lo que vamos a evaluar en el parcial 1, que es la introducción. Esa va a ser la evaluación del parcial 1, la introducción, que lógicamente, dentro de 8 días, yo les voy a explicar bien cómo hacer una muy buena introducción y yo sé que ya con ustedes hice un taller de normas APA, hice un pequeño taller de normas APA, pero si ustedes están de acuerdo, repetimos ese taller dentro de 8 días. Porque es que eso, hay cositas que se olvidan. Si ustedes solo sí y solo sí, dice la preposición matemática. Sí y solo sí, hacemos el taller si ustedes están de acuerdo. Ustedes me dicen, Puerta, hagámosle, para recordar conceptos, cómo hacer una cita textual breve, cómo hacer una cita textual extensa. Viviana, ¿quería decir algo? Sí, una, profe, profe. que me parece que las normas APA, que ya, Listo. para Listo. pensarlos bien. Exactamente, para que recordemos conceptos y para irles mostrando, porque vamos a hacer, yo quiero que lo hagamos como ejercicio práctico aquí, cacharreándole, dándole al teclado. No me rinde mucho, pero le hacemos. Entonces, empezamos como a organizar para que ustedes van viendo cómo queda y queda en la grabación. Y yo les comparto el ejemplo para que hagamos un muy buen artículo. Entonces, el primer parcial va a ser esto, la introducción. Una introducción siquiera de 2 a 3 páginas. Bien bacana, consultando fuentes de datos. Yo les digo, les recuerdo cómo consultar las fuentes de datos. Ahorita vuelvo y les muestro. Bueno, segundo parcial va a ser el número 2, que es contenidos, resultados y discusión. ¿Qué es contenido, resultados y discusión en un artículo? Es el plato fuerte. O sea, es donde vamos a trabajar la temática. Por ejemplo, tipos de relaciones internacionales, bilaterales, multilaterales, sociales, políticas, culturales. O sea, en contenido, resultados y discusión es el desarrollo en sí de la temática. Parcial 2. Entonces, para el parcial 2 ya vamos a tener introducción, contenidos y resultados. Contenidos, resultados y discusión. O sea, vamos a ir avanzando. Y para el parcial final, entonces, ya el trabajo deberá tener conclusiones y anotaciones finales y el resumen, que son lo último que uno le pone a un artículo. Deberá llevar una lista de referencias, que también les voy a explicar nuevamente acá cómo la deben hacer. O sea que el parcial 3 será el artículo terminado. Temática, relaciones internacionales. Voy a poner acá. Y les decía, ¿por qué relaciones internacionales? Voy a decir algo con respeto por ustedes, que muy pronto serán profesionales en negocios internacionales. No se puede concebir un administrador o un profesional en negocios internacionales, llamémoslo así, un profesional en negocios internacionales, no se puede concebir que no tenga claro el concepto de lo que son las relaciones internacionales de todo tipo, de todo tipo. Es decir, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los países aliados de Colombia en temas de negocios, cuáles son los aliados políticos de nuestro país en términos internacionales, cómo está Colombia en materia de comercio exterior. Y todo está cimentado ahí, en las relaciones internacionales, que tienen una base política, Porque recuerden que eso lo vamos a ver cuando empecemos a revisar, así ya. Lina salió, bueno, ya regresará. Cuando empecemos a revisar cada uno de los conceptos, ustedes se van a dar cuenta que el presidente de la República tiene varios apodos, tiene varias acepciones. ¿Ya? Uno le dice presidente de la República, le dice jefe de Estado, se le llama jefe de Estado cuando está fuera del país, porque está representando al Estado colombiano. ¿En qué? En esas relaciones internacionales. Entonces, por eso seleccioné este tema para el artículo,
porque tiene total conexión con el programa de formación, total conexión con el módulo que se llama geopolítica y total conexión con el desarrollo del artículo, como debe ser, y el conocimiento y la experiencia que ustedes deben tener sobre el tema. Entonces, contarles un poco de qué trata esta asignatura. Son las 7:02. Sobre las 7:20, 7:30 nos vamos a retirar hoy porque quiero pedirles un favor. Nosotros debemos generar una evidencia de una pequeña prueba de presaberes o preconocimientos, conocimientos previos. Entonces, en plataforma, en la semana 1 van a encontrar un pequeño artículo sobre relaciones internacionales y van a encontrar un foro, ¿ya? Este foro está orientado a que usted, con la formación académica que ya tiene, con el conocimiento y como ciudadano del común, la participación en el foro es ¿por qué son importantes las relaciones internacionales para un país? ¿Por qué considera usted que es necesario que un país maneje sus relaciones internacionales? Esa es la participación en el foro, por eso hoy nos retiramos un poquito más temprano. Bueno, ustedes ya me conocen. No sé si alguno de ustedes no ha estado en clase conmigo, en otro módulo. Viviana ha estado en clase conmigo, ¿no? Sí, sí, Viviana señor. Mesa. Ah, bueno, ya me conocen, Jorge Iván Puerta Jaramillo. Ahí en la plataforma está pues mi perfil que les comparto, mi perfil profesional, mi formación académica y mi experiencia docente. Ya acercándome a los 10 años con la Universidad Remington y feliz de estar en una universidad que va creciendo cada día más, que va logrando mayor presencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No sé si a ustedes les compartieron que ya la Universidad Remington está abriendo una sede, creo que es en Estados Unidos, y eso para nosotros es muy, muy significativo como parte de la comunidad educativa y saber uno que usted, en el caso de ustedes, que como egresado, pues lleva el título de una excelente universidad. 10 años casi con la universidad y feliz de estar acá. Bueno, geopolítica. Yo quisiera hacer una pregunta, a ver qué claridad tenemos sobre el tema. ¿Qué diferencia hay entre comercio internacional, comercio exterior y negocios internacionales? ¿Qué diferencia hablan entre los tres conceptos? ¿Qué les ocurre? A ver quién se atreve. Los tres. Comercio internacional. Intercambio Sí. de... Dale. ¿Quién va? Lady o Andrés. No. De comercio internacional, pues puede ser como los intercambios de materias primas, finales, todo. ¿La otra cuál era? Negocios internacionales. Negocios internacionales ya serían como los acuerdos entre compañías y todo para importaciones, exportaciones y todo, para poder formar más un núcleo, divisas y todo, pues, ¿cierto? Listo. Y comercio exterior. Y comercio exterior, pues ya no sería como tanto internacional, sino que, digámoslo, ya sería como entre el mismo país, ya con otra empresa, otra ciudad, ya es exterior. Bueno, exactamente. O sea, tiene el enfoque, Andrés. Tiene el enfoque. Exactamente. Comercio internacional, el concepto de comercio internacional tiene que ver o está definido con todas las transacciones, todo ese andamiaje, toda esa maraña de relaciones comerciales que se dan entre países a nivel mundial. Ese es el comercio internacional. Entonces, lo que decía Andrés, intercambio de materias primas, intercambio de productos terminados, o sea, son todas las relaciones comerciales que existen a nivel mundial y entre todos los países. A eso se le llama comercio internacional. Como Andrés lo explicó, negocios internacionales, negocio, son aquellas actividades comerciales internacionales, pero que ya se dan de manera individual entre empresas naturales o jurídicas, entre compañías, un negocio que se cierra en materia prima, un negocio que se cierra en producto terminado, en bienes o servicios, pero ya de manera individual entre compañías. Y comercio exterior tiene que ver con todo el concepto de políticas públicas que define un Estado
para reglamentar esas relaciones comerciales internacionales. O sea, por ejemplo, yo no puedo coger mi producto y decir, venga, me voy con esto para el Canadá a venderlo allá. No, yo primero tengo que saber qué condiciones y requisitos debo cumplir en Colombia y qué condiciones y requisitos debo cumplir en Canadá como país de ingreso de mi producto. Sí, Andrés, iba a decir algo. Sí, porque ya tocaría mirar, por ejemplo, la estampilla, el empaque del producto, porque no va a ser el Aranceles. mismo producto acá que el mismo que van a recibir en el otro país, porque ya también tocaría mirar las políticas de ellos, ya hacer un análisis completo, a qué enfoque Claro, va dirigido, y el ya tema como de tiene que, aranceles, es, y Un ya, análisis claro, del mercado. análisis del mercado, por ejemplo, el componente político de ese país, es decir, las políticas de comercio exterior de ese país. ¿Qué tipo de aranceles maneja Colombia con ese país? ¿Qué tipo de impuestos, qué tipo de tributos debo pagar allá? Si la negociación se hace CIF, se hace FOB, es decir, si va a negociar en puertos. A eso es lo que se le llama comercio exterior. Ahora, ¿cuál es el componente particular para todos tres? ¿Cuál será ese componente particular? Lo estamos viendo ahí en pantalla en el chat. Ese componente que definitivamente tiene que estar presente para que los tres conceptos se den. Comercio exterior, comercio internacional y negocio internacional. Viviana, perfecto. ¿Cuál es? Las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales. ¿Cómo estamos nosotros en este momento con Venezuela? Bien, mal, regular. cero Mal, relaciones, profe, cero relaciones. se Claro, rompieron. miren lo que pasó. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se voló Aida Merlano? ¿Se acuerdan de Aida A Merlano? Venezuela. Ella está Se en fue para Venezuela. Venezuela. Y A pregunto, tirarse otro edificio. a tirarse a otro edificio allá. Y yo les pregunto, la Cancillería colombiana, es decir, el gobierno colombiano a través de la Cancillería hizo la solicitud de extradición. ¿A quién le solicitó la extradición? En Venezuela. A ver si se A acuerdan. Santrich. A Santrino. Santis, que la devolviera, ¿cierto? Claro, la Cancillería colombiana le hizo la solicitud de extradición a Juan Guaidó, Ajá. porque, Pero aparentemente Guaidó pero Guaidó ¿qué? No tiene no el tiene voz poder. ni voto. Es que, Supuestamente sería como el presidente, pero no logró asumir bien. exactamente, porque él no está posesionado y no está electo por los procesos protocolarios políticos de ese país. Es decir, Colombia no tiene relaciones internacionales con Venezuela y eso ha perjudicado no solo el componente social, sino también el componente político y el componente económico. El componente económico, yo les comparto una experiencia que conocí. Un señor aquí en Armenia tiene la fábrica por la calle, por la carrera 20, como con calle 22. El señor fabrica herrajes, fabrica unos ojales metálicos y tiene casi que un cliente exclusivo que es botas Brahma, zapatos Brahma. Este señor le produce todos los herrajes, lo que son ojales metálicos para botas Brahma. Y ese señor, la fábrica era en Venezuela, era en Caracas, y desde allá le producía a Brahma. Cuando empezó todo el tema de nacionalización de las empresas, como el señor es colombiano, dijo, no, yo no tengo más para dónde irme, me voy para Colombia. Se vino para Colombia y escuchen la experiencia. Ese señor duró 12 años trayéndose la fábrica. Se la trajo a pedacitos. Empacaba en un carrito, en un automóvil que tenía, desbarataba una máquina y se demoraba un año sacándola para poder que no se la quitaran. ¿Por qué? Porque Colombia perdió y cerró totalmente las relaciones internacionales con Venezuela. Entonces, el componente común en temas de comercio exterior, en temas de comercio internacional y en temas de negociaciones internacionales o de negocios internacionales, el tema común es las relaciones internacionales, que están reglamentadas. Si nosotros ingresamos a la página de la Cancillería, allí se establece toda la política pública de relaciones internacionales, de cómo establecer relaciones políticas con otros países, cómo negociar, quién tiene la voz para negociar a nombre del Estado colombiano. Y entonces, bajo ese concepto de relaciones internacionales, nace una ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de poder
dentro de las relaciones internacionales y se llama la geopolítica. O sea, una política universal, una política que se establece a través de ese tipo de relaciones entre las diferentes naciones y entre los diferentes países. Y esa geopolítica, como ciencia, estudia dónde se establecen las capacidades de poder de un país. No es lo mismo un país con un buen stock de recursos naturales, que puede hablar fuerte, que puede hablar duro. No es lo mismo un país desarrollado, que tiene una moneda fuerte, que tiene una economía fuerte, a un país que está en proceso de crecimiento. Y un ejemplo claro, vuelvo a Venezuela. Hace 30 años, Venezuela era un país apetecido. Yo recuerdo, mire, yo tengo 55 años y cuando me gradué de bachiller en el año 1984, los pelados de mi época, el sueño dorado de nosotros no era Estados Unidos. El sueño dorado de nosotros era Venezuela. Imagínense ustedes que en Venezuela, 1980-1982, un bolívar valía 19 dólares. El bolívar estaba por encima del dólar. Mientras que el peso estaba al nivel del dólar. Hoy está muy distante. Es decir, el paraíso soñado para uno ir a conseguirse unos ahorros trabajando era Venezuela. De hecho, hoy se puede contar que en Venezuela, colombianos, entre 1980 y el 2000, que fue donde se fue mucha gente, el número de colombianos llegó a ser cercano a los 6-7 millones, que hoy están retornando a nuestro país y que no están retornando solos, están retornando con sus hijos, están retornando con sus nietos. Todo a que se perdieron las relaciones internacionales. Entonces, hace 30 años Venezuela era un país que todavía hace parte de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero Venezuela tenía la vocería. Venezuela tenía la vocería. Venezuela hablaba duro. Hoy en día ya no. Hace 2 años, 3 años, que fue la crisis del petróleo. Recuerden que teníamos en Colombia barril de petróleo a 130 dólares, petróleo Bremen, que es una referencia. Barril de petróleo a 130 dólares en el gobierno Santos, 2016-2017, y tuvimos una caída del precio del petróleo que llegó a estar en 35 dólares. Cayó 100 dólares. Hoy en día ya va nivelando a los 70. Pues cuando el precio empezó a caer, Venezuela propuso, como miembro de la OPEP, reducir la producción y nadie le paró bolas. A los 3 meses salió Emiratos Árabes y dijo ante la OPEP y ante el mundo, hay que reducir la producción de petróleo para que los precios se recuperen. Y todo el mundo prestó atención y cumplió lo que pedía Emiratos Árabes. O sea, Venezuela no tiene el poder político mundial hoy que tenía hace 30 años. De eso se encarga entonces la geopolítica. Se encarga de analizar, de estudiar todas las relaciones de poder, de analizar qué capacidades, qué potencialidades tiene cada país, que le hace fuerte, que le hace ser poderoso y que le hace aprovechar unas ventajas comparativas. Entonces, por eso, esta asignatura es exclusiva del programa de negocio internacional. No es asignatura transversal como lo puede ser proyectos, como lo puede ser metodología de la investigación, como lo puede ser habilidades comunicativas. No, esta es exclusiva porque tiene que ver con relaciones internacionales y tiene que ver con negocios internacionales. Por eso, el administrador de negocios internacionales debe saber cuál es el país donde pueden llegar mis productos, donde pueden llegar los productos de mi región, en términos de políticas de comercio exterior internas y externas de los diferentes países potenciales. Yo recuerdo hace unos 5 años, en el Quindío se despertó el auge de la siembra de sábila, y se creó una asociación de productores de sábila. Inclusive muchos llegaron a reemplazar los cultivos de sábila. Hoy en día el aloe vera, que es el que se extrae de la sábila, está en muchos productos
muchos productos de consumo humano, productos para el cuerpo, para la belleza, como las cremas, las bases de cosméticos, pero también para bebidas. Entonces, para productos de farmacéutica, el aloe vera. Entonces, hoy en día el aloe vera tiene comercio internacional. Entonces empezaron a cultivar sábila en el departamento del Quindío y cuando la fueron a exportar, se dieron cuenta que era un producto que no estaba ubicado en lista de aranceles, lo que quiere decir que no se podía exportar. Y una cosa extraña, no está la sábila, que está en común, y está el cardamomo, que es un producto poco conocido. Hay varios municipios antioqueños que viven de exportación de cardamomo a la India, que es donde más se consume. Entonces, toda esta carreta está orientada a decirles que existe una ciencia que se encarga de estudiar esas relaciones internacionales, que se encarga de estudiar esas relaciones de poder. Miren, por ejemplo, la situación que está viviendo Colombia con Venezuela, más de 2.000 kilómetros de frontera, es la frontera más grande que tiene Colombia con Venezuela, y una problemática fuerte de todo tipo, política, económica y social, sobre todo la crisis social, Entonces aquí vamos a ver, vamos a analizar, por ejemplo, el decreto que aprobó el presidente Duque el 1 de marzo con respecto a la formalización, protocolización y formalización de venezolanos en Colombia. Se los voy a subir a plataforma para que les demos una leidita y hagamos un pequeño foro. Vamos a analizar componentes de esas relaciones sociopolíticas que tiene Colombia en dificultades con Venezuela. ¿Qué opinamos nosotros de eso? Entonces, a eso se refiere el concepto de geopolítica. Ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de poder en términos internacionales y los componentes de esas relaciones. Vamos a analizar un poco también acá los objetivos de desarrollo sostenibles. Por ahí, Lina estaba por fuera. ¿Quién acabó de llegar? Lina entró 2 veces. Bueno. Sí, profe, es que Entonces, había acabado de salir de trabajar, entonces en lo que llegué a la casa, qué pena. no, María, tranquila, poder estudiar y poder trabajar. Entonces, pero Lina tiene contacto con los demás compañeros acá, ¿cierto? Para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a hacer. Sí. Bueno, Sí, entonces bueno, empiezo a preguntar. ¿Están de acuerdo de la forma como vamos a evaluar el módulo? Con la redacción del artículo. ¿Quién dijo amén? Amén. Sí, señor. Sí, profe. Aleluya. Amén, Sí, profe. hermano. Listo, Angie, listo, Diana. Bueno, perfecto. Segundo, repito nuevamente, ¿están de acuerdo con que dentro de 8 días repitamos brevemente el taller de normas APA? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Listo. Listo. Y Profe, Yasmin ¿están de dice acuerdo que sí, con pero que Yasmin no tiene audio. Yasmin no tiene? Ah, no, pero Yasmin dijo O que sea, sí. Yamil está comiendo empanada, pero no quiere hablar, profe. Yasmin No es se del está audio. comiendo una empanada y no nos quiere dar. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a hacer, dentro de 8 días empezamos a hacer el ejemplo acá del artículo, cómo va a quedar. Yo lo que quiero es que ustedes se apropien de ese concepto, cómo redactar ese artículo, porque, repito, yo sé que la mayoría se van a enamorar de esa opción de proyecto de grado, que es seminario, y les va a quedar las bases de cómo redactar el artículo. Dentro de 8 días vamos a ver. Ahora, como el primer parcial tiene que ver con la introducción, entonces hoy quedan en estos 10 minuticos para que a las 7:30 pasen a participar en el foro. Les voy a mostrar cómo buscar en bases de datos información para construir el marco teórico. ¿Marco teórico de qué? Del artículo. Siempre mi primera recomendación, cuando vamos a redactar, o cuando vamos a hacer un ejercicio académico de redacción, siempre mi primera recomendación es, no empiece a redactar si no tiene marco teórico. Es decir, si no tiene un marco de antecedentes, si no tiene una base, porque les soy sincero, cuando uno empieza a redactar así, sin tener ese fundamento teórico, en el primer párrafo queda uno fundido, porque uno va a tratar de redactar con lo que tiene en su cabecita y pues tendría que ser un mega experto, una persona con muy, muy alto conocimiento para poder lograr un buen documento sin tener una base teórica.
Entonces, esa base teórica, ¿cómo la vamos a construir o esos antecedentes? Les voy a mostrar un poco acá. Voy a abrir acá a San Google. No era el rincón del vago, profe. El rincón del vago. Oiga, y les cuento una cosa, ya Wikipedia lo están admitiendo en citaciones de las normas APA, que antes no lo admitían. El rincondelvago.com. Bueno, venga a ver, lento. Bueno, entonces, miren, una base de datos que es aceptada y aceptable por el nivel de información que tiene o como buscador, porque es el Google académico. Él lo que hace es que nos lleva a bases de datos oficiales y reconocidas. Bases de datos como Dialnet, como Cielo. A veces lo logra llevar a uno a Scopus, pero Scopus sí es muy encopetada porque ellos cobran membresía. A veces lo lleva a uno a bases de datos internacionales. Entonces yo lo que voy a hacer, mire, ¿están viendo la pantalla, Andrés? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer ahí es darle las palabras claves. Por ejemplo, aquí ya había buscado. Importancia de las relaciones internacionales. Miremos esta. Relaciones internacionales. Entonces, mire, él me lleva academia. Mire, el estudio de las relaciones internacionales. Mire, aquí está. Teoría en pugna en las relaciones internacionales. Y él me va abriendo. Mire, por ejemplo, esta, lo bacana. Historia de las relaciones internacionales. Vamos a ver si me descarga el PDF. Mírelo, ahí está abriendo. Mire lo bacano. Un libro de 349 páginas. Historia de las relaciones internacionales. Tomo 1. Vea, aquí está todo. Lo subieron en PDF, un PDF escaneado. Mire, historia de las relaciones. Y voy totalmente a la fija de que es información válida. Es información válida porque Google Academy, Google Scholar o académico me llevó a una fuente que es totalmente válida. Aquí, por ejemplo, Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, la Unirroja, que es también una base de datos académica, RACO, Redalic, las teorías de la cooperación internacional dentro de las relaciones internacionales. Redalic es otra base de datos que también tiene toda la validez. Un artículo de 34, vea, esto es una revista indexada que se llama Polis, Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial. Vamos a ver qué publicación es. Por aquí tiene que decir, página 115 a la 147. Por ejemplo, este documento nos sirve para hacer el ejemplo dentro de 8 días. Un artículo científico. Las teorías de la cooperación internacional dentro de las relaciones internacionales. Vea, un artículo bacano que nos puede servir para citar y para referenciar. ¿Qué otra base de datos? Venga, le damos por acá. Entonces, primero tenemos Google Académico. Esta que también es muy conocida, seguramente ustedes han visto artículos de esta base de datos, se llama Dialnet. Lo mismo, él me abre un buscador y yo en el buscador voy a poner relaciones internacionales y le digo buscar. Lo mismo que el Google Académico, él me lleva, por ejemplo, acá, vea, mira, está lo bacana. Vamos a ver si está, porque no siempre están disponibles los PDFs. Uy, mira, se me erizó la piel. Este señor que está acá, Gustavo Palomares Lerma, fue mi director de tesis de grado en la maestría de Ciencias Políticas. Es el director del Instituto de Ciencias Políticas Europeas. Gustavo Palomares Lerma, vamos a ver si está el PDF. Por aquí tiene que decir, bueno, esto es de cacharrear. Ah, bueno, texto completo no está disponible. Entonces, no encontramos el de Gustavo, seguimos buscando. Relaciones internacionales, es decir, ya es que ustedes le cacharríen hasta que encuentren el uno con PDF disponible. Texto completo no disponible. Bueno, esto es de puro cacharreo. A veces sucede porque no está porque está en mantenimiento la base de datos. Bueno,
Entonces ya por lo menos sabemos que ahí encontramos también información, artículos, libros que nos pueden servir como fuente de consulta. Otra se llama Cielo, con SC, otra base de datos. La buscamos ahí por Google Comercial. Veanla acá, Cielo. Yo sé que ustedes también han visto este logo. Y lo mismo, él me va a llevar a una base de datos. Él me presenta un buscador. Yo le doy palabras claves. Le digo buscar. Y él viene y hace un paneo de búsqueda a nivel internacional. Por ejemplo, acá tenemos este artículo. 5 décadas de las relaciones comerciales internacionales, hechos relevantes. Ventanas al mundo, las relaciones internacionales. No siempre los artículos están disponibles. Primero, puede ser porque están en revisión antes de cargar definitivamente o por diferentes circunstancias. Pero siempre lo que está acá es información totalmente validada. Véalo, aquí está. Ven acá donde está el cursor. Dice español PDF. ¿Sí lo ven ahí, compañeros de lucha? Donde tengo la manito. ¿Quién dijo yo? Sí, profe. Aunque ahí se volvió. Eso. Aquí, ahí ya lo está abriendo, vea. Listo, es un documento de 22 páginas. Se llama Ventanas al Mundo, las relaciones internacionales. El artículo está escrito por Paolo Riguxi y María Cecilia Zuleta del Colegio de México. Debe ser alguna institución educativa de allá. Entonces ya miramos si se trata de un artículo científico, perdón, si se trata de un artículo de revista indexada o qué tipo de texto es. Entonces, lo que les quería mostrar allí es que tenemos muchas posibilidades de construir un buen marco teórico. Un buen marco teórico. Entonces, el artículo que vamos a redactar para este módulo va a ser un artículo mínimo de 5 páginas. Es decir, una introducción que puede ser de 2 páginas, un capítulo de contenido, resultados y discusión que puede ser de 2 páginas y queda la otra página para conclusión, resumen y los referentes. Entonces, mínimo de 5 páginas, vamos a poner mínimo 3 citas bibliográficas y mínimo 3 fuentes de consulta. Que dentro de 8 días les voy a explicar bien cómo se hacen las referencias, cómo se hace la cita bibliográfica y cómo se saca el listado de referencias, para que nos quede un buen aprendizaje. Bueno, hasta ahí, muy enredado este cuento. No, está claro, ¿sí o no? Está fácil. Claro, como el río Cauca, profe. Claro, como el río, Profe, no, como el río Bogotá, Andrés. Profe, se va a subir la grabación del video. Sí, claro, no, yo subo la grabación del video, Lina, y no, tranquila, no asuste. Ahí está mi número. Si quiere me escribe y yo le explico personalmente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque realmente arrancamos dentro de 8 días dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio bacano, porque vamos a hacer las normas APA, pero las vamos a hacer prácticas, o sea, las vamos a hacer como si estuviéramos redactando el artículo de relaciones internacionales, para que ustedes vean cómo es la dinámica. Hágale, Lina, sí, yo la subo y también, si quiere me escribe para que no tenga que verse la hora de video, me escribe y yo le explico bien qué tenemos que hacer. Bueno, Bueno, señor entonces... profe, Una pregunta, qué pena, usted ya Sí, llamó. sí. No, tranquilas, que es que el grupo es pequeñito, ya los anoté a todos. Venga, yo entro por aquí aquí está. Ahí, espérate un momentico. Aquí está la lista de asistencia. Y ahí viene quien me faltaba, vea. Yasmín no, bueno, Yasmín no ha llegado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí está Yasmín? Ay, María Yasmín. Listo. Yasmín, aquí ya estamos todos, es que el grupo es pequeño. Vale, 6 nomás el grupo, ¿cierto? Bueno, está muy fácil. Cerremos acá. Entonces, guardar.
Entonces, en lo que resta de este ratico de clase, ingresan ahí a la plataforma. El documento tiene como 14 páginas. Si le da perecita leerse todo eso, mentira, el documento es bacano. Simplemente hagamos un paneíto y participamos en el foro. ¿Por qué considera usted que es importante las relaciones internacionales para un país? Ahí en el documento ustedes van a ver los tipos de relaciones que existen, pero muy breve todo, muy breve. Entonces, ¿por qué considera usted, ya como usted como profesional de los negocios internacionales, por qué cree, y como ciudadano, por qué cree que es importante que nuestro país o que un país en general sostenga unas relaciones internacionales no solo con sus vecinos, sino a nivel mundial? No sé si haya alguna pregunta, si haya quedado claro cómo vamos a evaluar. Nos vamos a encontrar todos los viernes a las 6:30. El que quiera traer una cervecita fría la puede traer y la compartimos. El que quiera traer un café. Andrés, la Preguntas. Andrés, la cerveza. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Que la cervecita Profe, fría para 8 días, Andrés. ¿sí? Profe, Dime, Viviana. Y genera mala influencia. ¿clase de cuántos créditos es? Será de 2. Yo no he mirado porque es de 6:30 a 8:30. Deben ser 2 créditos. Es de Sí. dos. Eso. Entonces, dentro de 8 días arrancamos con el taller de norma ZAPA y a redactar el artículo. A Profe, prepararnos para el parcial 1. al foro, pero entramos al foro del INE, ¿está donde hay una plataforma? Sí, el foro está en el enlace de la semana 1. Semana 1, ahí van a encontrar un documento de PDF, Relaciones Internacionales. Y debajito del PDF encuentran el ingreso al foro. Vivi, cualquier Bueno. cosa, aquí está mi número, vea. Aquí está mi número. Bueno, señor. En el chat está mi número. Me escriben al WhatsApp. Puerta, no he podido entrar. Puerta. ¿Listo? Listo. Compañeros de lucha, vamos con toda. Nos vemos en el Profe, seminario. una pregunta. Lady. Lo del foro que tenemos que responder, ¿hasta cuándo está abierto o es el link No, o es para saber? permanente. No, el foro es permanente. Si quieren Ah, descansar, ya bueno. descansen y eso. Y con eso, si tienen tiempito de leer todo el documento, bacano. El foro es permanente, el foro va a estar todo el semestre. Toca hacerlo ya. Yo pensé que era que teníamos que salir desde la clase y ponernos en el foro. No, sino que yo les dejo la horita para el que quiera salir del chicharrón de una vez, hágalo. Ah, bueno, señor. Eso, pero como Yasmín acaba de llegar, Yasmín no ha hecho la comida. Entonces haga primero la comida, Yasmín, porque lo primero es lo primero. Sí. Eso. Las Hágale, empanadas. Viviana. Clase, Andrés. Las empanadas. Las empanadas. Bueno, niños. Un Bueno, abrazo. profe. Hasta luego, chao. Que tengan- Chao, profe, tengan muchas un- gracias. Chao, profe. Listo, Andrés, Gracias. Lady. Dios Chao, los profe. bendiga. Chao, Chao. Angie. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, que descansen.